mundo moderno se explica por el siglo XX, chicos, ¿sí? Por eso es tan importante. Están- es- o sea, si ustedes entendieran la importancia de la historia en tu vida, en tu día a día, realmente le dedicarías mucho más tiempo. Es importantísima la historia, chicos, es importantísima. Es tan importante como la matemática o la comunicación, ¿ah? No crean que historia es un curso más, ¿ah? Es importantísimo. Porque en términos sencillos, la historia te enseña a qué, a entender el mundo, a entender el mundo de los seres humanos. O sea, si no sabes la historia, no entiendes el mundo moderno. Y tampoco tienes pensamiento crítico, cualquiera te puede engañar, no conoces, no tienes capacidad de análisis, eres menos, la inteligencia se desarrolla más cuando tú conoces historia, porque tienes una mejor capacidad de analizar la realidad. Para hacer cualquier tipo de proyecto importante en tu rama, en lo que tú quieras hacer en tu vida, es importante la historia, porque eso te ayuda a entender mejor la realidad. Y uno vive pues en la realidad, ¿no? Entonces, por eso que hago tanto hincapié en la historia, ¿no? Bueno, ya estamos acá con nuestro tema del día de hoy. Espero que se pueda ver bien y en caso de que no sea así, avísenme por el micrófono, por el chat, si es que no se puede ver o hay algún problema, ¿sí? Listo. ¿Cuáles son las causas de de la Segunda Guerra Mundial? Ya las hemos visto, prácticamente todas. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué cosa fue la Segunda Guerra Mundial? Fue el conflicto más importante del siglo XX, la guerra más destructiva de la historia de la humanidad, ¿sí? Ninguna guerra fue tan nociva para el mundo, para el medio ambiente, para las vidas humanas, que la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó algo de 15 millones de muertos. La Segunda Guerra Mundial dejó más o menos el doble, algo de 60. Se estima hasta que 100 millones, pero esa es una estimación muy exagerada. Eh, lo más coherente es que sean algo de 60 millones de muertes. O sea, ninguna guerra en historia ha dejado tanta cantidad de muertos. Ahora, la Segunda Guerra Mundial no solamente es importante porque fue la más grande y la más sanguinaria de la historia, sino que también en las cuestiones políticas, económicas, cambió el mundo como lo conocemos. Eh, por la cantidad de personajes que se involucraron ahí, por la cantidad de políticas, por la cantidad de modelos económicos, y por la cantidad de ideologías que se enfrentaron, es una guerra muy importante es un hecho histórico muy, que, muy trascendental y que hay que tenerlo siempre presente. A ver, ¿cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Prácticamente los temas que hemos visto antes son las causas de la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Hemos visto qué temas, el fascismo, hemos visto el nazismo, hemos visto la Guerra Civil Española, hemos visto la crisis de Bellono. Todos ellas son los antecedentes, las causas, lo que va cocinando qué cosa, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver aquí las causas específicas que desencadenan este conflicto, ¿sí? ¿En qué contexto se dieron? En el contexto que ya hemos explicado, ¿no? De las clases anteriores, después de la Primera Guerra Mundial. A ver, ¿cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Primero, el afán expansionista de Alemania e Italia. Esto lo conocemos muy bien, porque hemos hecho una clase de los nazis y una clase de los fascistas. Ya las conocemos muy bien, ya sabemos de qué picojean, ¿no? Como se dice. Ya sabemos cómo pensaba Hitler, cómo pensaba Mussolini, cómo eran sus gobiernos, ya lo conocemos, ¿no? Eran personas autoritarias y que en base a sus creencias buscaban imponerse frente a otros pueblos, ¿no? Los nazis rendían culto pues a la raza y querían que toda Europa, o por lo menos Europa Central, sea parte del imperio alemán, ¿no? ¿Cuál era el sustento de los nazis? Decían, ellos no se merecen esta tierra, acá se merecen vivir los arios, que son los mejores. Y por eso era su pretexto para expandir. Igual con los fascistas, ¿no? Que pusieron una idea de resurgir un imperio italiano, ¿no? Entonces, estas dos tendencias buscaban expandirse en busca de qué? De nuevos mercados, de nuevas materias primas y de lo que ellos conocían como el famoso espacio vital. El espacio vital es un ideal, una idea que tenían los fascistas y los nazis de tierra para los
pueblos que merecen esa tierra, ¿no? Como yo, decían los nazis, como yo soy superior, yo merezco más tierras que tú. Ese es el famoso espacio vital. Yo necesito un espacio para vivir, espacio vital. Ahora, no solamente en Alemania y en Italia buscaban expandirse, ¿ah? Al otro lado del mundo, el imperio japonés también hacía lo mismo. El imperio del emperador Hirohito eh, tenía las mismas tendencias que los nazis y que los fascistas, ¿ah? Como te decía, o bueno, creo que no sé no sé qué momento te lo dije, no recuerdo bien cuándo te lo dije, pero si no te lo dije, te lo menciono ahora. Japón tiene su pasado oscuro, ¿ah? Japón, no creas que hoy nos parece Japón que es un país muy lindo, con mucha gente amable, y lo es, ¿no? Un país muy desarrollado, con gente amable, con lu- eh, muchos lugares para el entretenimiento, ¿no? Pero Japón tiene su pasado oscuro. Japón en un momento fue un país fascista, racista e imperialista, aunque no lo creas. Japón, durante el gobierno del emperador Hirohito, se convirtió en el imperio japonés. Invadió muchos territorios de lo que hoy es China, ¿no? La provincia de Manchuria, invadió el sur de Asia, las islas de Taiwán, las islas de las Filipinas. O sea, fue un imperio en expansión. Para que me entiendas un poco mejor, los japoneses en esta época eran los nazis de Asia. Los japoneses eran los nazis de Asia, ¿sí? Eran imperialistas, racistas, expansionistas, ¿sí? Entonces, estos tres amigos, Hirohito, Hitler y Mussolini, se aliaron en un solo bloque. Porque los tres imperios buscaban lo mismo. Tenían un afán expansionista y buscaban materias primas. ¿De acuerdo? Otra causa de la Segunda Guerra Mundial, el fracaso de la Sociedad de Naciones. ¿Qué cosa era la Sociedad de Naciones? Era una organización en donde se reunían los primeros ministros o los cancilleres o los embajadores o los presidentes, en muchos casos, de los países involucrados en conflictos internacionales, ¿no? Es como decir los países con las economías más grandes, ¿no? Esta sociedad de naciones es el abuelito o el precedente de la ONU. Tú conoces lo que es la ONU, ¿no? Es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que es un parlamento mundial que regula las políticas a nivel mundial, ¿no? Pero es como prácticamente la ONU, chicos, es como un saludo a la bandera, ¿no? Es como una organización que regula y que recomienda, ¿no? Pero cada país en realidad tiene su propia autonomía, ¿no? Pero siempre es bueno que esté la ONU ahí para regular, ¿no? Bueno, antes de la ONU existía la Sociedad de Naciones, que se creó luego de la Primera Guerra Mundial. ¿Pero qué pasó? Fracasó, porque ¿qué buscaba la Sociedad de Naciones? Imponer la paz, imponer los acuerdos entre países para evitar una posible guerra. Pero fracasó porque hubo una Segunda Guerra Mundial. La idea de Sociedad de Naciones es que no vuelva a haber una guerra mundial y la hubo. Entonces, fracasó. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que existió la Sociedad de Naciones, se formaban bloques políticos, se formaban bloques económicos, eh, le daban directivas a los países para que se regulen y no les hacían caso. Hitler ignoraba campantemente hacia naciones, no le hacía ningún caso, invadían otros países, seguían las colonias, entonces fracasó. O sea, nadie le hacía caso a la sociedad de naciones, en términos simples y sencillos. Otra causa, se me fue de nuevo. Ahora sí estamos ya. Esto de acá tiene más baches esto. Ya está. A ver, vamos a ver si se puede compartir de nuevo. Ya saben, si es que no pueden ver las imágenes o se va la señal, avísenme. Ahora sí. Ahora sí estamos. Ya. Otra causa de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis y los fascistas, así de simple, ¿no? ¿Y cómo eran? ¿Cómo pensaban? Tenían un exacerbado nacionalismo, ¿no? Ellos eran fanáticos. Por eso siempre les dije, chicos, aléjense de los fanáticos. El fanatismo nunca es bueno, jamás. Ni siquiera para lo bueno. Hasta los fanáticos religiosos hacen daño. Y eso que la religión no tiene que ser nada negativo, ¿no? O sea, no, nunca consideren la opinión o las acciones de una persona que está fanatizada. Es peligroso, es muy peligroso, en cualquier aspecto.
Uno puede ser fanático en su religión, puede ser fanático en su pensamiento político, puede ser fanático en su pensamiento de vida. En cualquier caso, el fanatismo nunca te lleva a nada bueno. Nunca, jamás. ¿Por qué? Porque el fanatismo te lleva a cerrar tu, tu ámbito de pensamiento y te hace ver que el mundo es como tú quieres y te hace ver que el mundo es sesgado. Por ejemplo, si tú eres fanático, algo más sencillo, ya no que no sea tan tan complejo. A ver, fanático del fútbol, ¿no? Tú eres hincha de Cristal y el otro es hincha de Municipal. Y tú dices, no, mi equipo es el mejor, bro. Y ya, ya. Si es un fanático, así tu equipo pierda 1000 veces, tú vas a seguir siendo fan y vas a decir, no, mi equipo es el mejor. Una cosa es que tú admires a tu equipo, que lo sigas, otra cosa es que tú seas fanático, que niegues la realidad. Otro ejemplo, que tú seas fanático eh, religioso, ¿no? De una secta, por ejemplo, de los evangelistas. Alguien te habla y te dice, no, pero el mundo y yo creo lo que yo pienso se debe imponer y tú piensas y tú vives en un mundo aparte, ¿no? Como esa gente que va a la calle y grita, ¿no? Y para ellos todo el mundo está mal. O sea, el fanatismo te lleva a eso. ¿A qué los llevó el fanatismo de los nazis y de los fascistas? Los llevó a un punto de desconocer la realidad. Ellos creían que por su raza y por su fanatismo podían vencer a todo el bloque capitalista y el bloque comunista. Ellos creían que con su nacionalismo y con su raza y con su líder podían transformar el mundo y transformar la realidad. Los nazis quemaban libros. Los nazis mataban a gente que pensaba distinta. O sea, a eso te lleva el fanatismo. Por eso que como lección de la historia, que nos deja la historia, que la historia es la savia del tiempo, ¿no? La historia nos enseña todo. Nunca le creas a un fanático. ¿Cómo detectas a un fanático? Cuando no tiene una opinión objetiva y cuando cree que nunca va a perder y lo que piensa esa persona es la única verdad en todo. Ese es un fanático. Porque tú nunca puedes estar en lo cierto en todo, pues, siempre te vas a equivocar. Para un fanático, él está siempre en lo cierto. Para los nazis, ellos estaban en lo cierto. La raza superior era la raza aria. Para los fascistas también. Era cierto que Italia era el mejor país del mundo y que ellos merecían expandirse. ¿Y qué hacían los nazis? Quemaban libros, que mataban a gente que pensaba distinta, a los opositores. Cuando tú veas que alguien es intolerante ante otra idea y ese tipo de hechos, aléjate, porque ya no le vas a poder cambiar de opinión porque es fanática, está cegada. En alemán hay un término en alemán que se conoce como, ay, se me va, es una palabra alemana, de la filosofía alemana, Bonheim, no recuerdo bien, pero hay un término que en alemán significa estrechamiento del cerebro o estrechamiento del pensamiento, que los alemanes ponen un ejemplo, no los alemanes nazis, sino los alemanes ya después, ¿no? Cuando ya entendieron todo. Se dieron cuenta que el fanatismo era como un cáncer al cerebro. Decían que en la filosofía hay como un estrechamiento del conocimiento, de la cabeza. Y ponían un ejemplo, era como una manguera. Ellos decían, o la filosofía dice, ¿no? La filosofía te dice que tu cabeza es como una manguera y el conocimiento fluye como el agua, ¿no? ¿Qué pasa si tú lo vas cerrando la manguera? El conocimiento se va también cerrando y el agua ya se detiene. O hay dos cosas, ¿no? O el agua se detiene o en un comienzo el agua sale con más velocidad. Igual es el cerebro. Si tú te cierras en una sola idea, le quitas espacio a ideas nuevas. Y las ideas que tú tienes salen con más furia, como el agua, como la manguera. Eso pensaban los filósofos. Pero a pesar de que los filósofos alemanes decían eso, y luego también lo dijeron, los nazis igual siguen unos fanáticos empedernidos, ¿no? El ultranacionalismo y también de los japoneses, ¿eh? Que eran muy nacionalistas, ¿no? Otra causa, la rivalidad ideológica. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba pues dividido en bloques ideológicos. Habían ideologías que imperaban en el mundo, como el nazismo, el fascismo, el capitalismo, ¿no? También de los estadounidenses y de los
eh, ingleses y franceses, ¿no? Del mundo occidental. Y también otra, otra ideología también que surgía en este momento, el socialismo. Es decir, que antes de la Segunda Guerra Mundial habían cuatro ideologías muy importantes en el mundo. El nazismo, el fascismo, el capitalismo y el socialismo. Esas cuatro. Claro que habían muchas más, ¿no? Pero las más importantes eran esas cuatro. Después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de- después de la Segunda Guerra Mundial solamente van a quedar dos, el capitalismo y el socialismo. A ver, ya hemos visto las causas, los antecedentes también ya los hemos visto, ¿no? No, los gobiernos, claro, de Hitler, de Mussolini, la llegada de Hitler al poder, cuando Hitler, ¿te acuerdas?, llega al poder, eso ya lo hemos visto, cuando Hitler llega al poder, se encarga de matar a todos sus opositores, ¿no? En la famosa noche de los cuchillos rotos, ¿no? No, de la noche de los cuchillos largos. Y luego en la noche de los cuchillos rotos se encarga de saquear muchas tiendas de los judíos y de los opositores, y sus negocios y sus casas. Es decir, que los nazis están tan fanatizados que matan a cualquiera que se oponga a su pensamiento. Em, También el mundo empezaba a prepararse para esta guerra. Se forman dos grandes bloques, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya, empezamos con esto. Se forman dos grandes bloques en el mundo. El bloque del eje y el bloque de los aliados. Repito, antes de la Segunda Guerra Mundial se forman dos bloques. El bloque llamado el eje y el bloque de los aliados. ¿Quiénes conformaban el eje? El imperio japonés. Este de acá, el imperio japonés. El Tercer Reich, o sea, la Alemania nazi. Y eh, Italia, ¿no? Simplemente Italia. El Italia de Mussolini. Ellos tres formaban el eje. ¿Por qué? Porque estos tres tenían un proyecto similar. Los tres eran totalitarios, imperialistas y expansionistas. También se hubiera unido ¿quién? España, con Franco, ¿cierto? Que era seguidor del falangismo. Pero ¿qué pasaba en España? Estaban en una fuerte crisis después de la guerra civil. No podían participar. Del otro lado, se formó otro bloque, el bloque de los aliados, formado por Inglaterra, Francia y posteriormente la Unión Soviética y posteriormente Estados Unidos. ¿De acuerdo? Esencialmente el bloque era de estos dos, de Inglaterra y de Francia. Luego, por intereses mutuos, se unió la Unión Soviética y luego Estados Unidos. ¿Sí? Para frenar pues al bloque del eje. Entonces, existieron pues estos dos bandos, ¿no? Se formaron dos bandos. El eje y los aliados. Además, estaba conformado por quién? Estaba liderado por el Führer, ¿no? El Führer, así era conocido, ¿no? Por, eh, por, eh, por los nazis, ¿no? Adolf Hitler. Su ministro de propaganda y el segundo al mando era un genio del mal, Joseph Goebbels. Joseph Goebbels es el genio del mal por excelencia. Haría una sola clase de Goebbels, porque es realmente interesantísimo estudiar a Goebbels como genio del mal. Él fue el que se encargó de difundir toda la propaganda nazi en Alemania, Goebbels. Él se encargaba de... ¿Te acuerdas los pósters que te ponía de no a los judíos y de odio? Ya, él se encargaba de eso, él estaba detrás de eso. En esa época no había redes sociales, no había internet, mucho menos había, ni siquiera había, perdón, televisión. Toda la propaganda era por medios visuales directos, afiches, canciones, reuniones, mítines, ¿no? Con un contacto pues directo con la población. Entonces, llenó las ciudades de pósters, de afiches, de canciones en la radio, de mítines. Todo esto porque para llevar una propaganda hacia los enemigos de Alemania. En un comienzo, los alemanes, el pueblo alemán en general, no odiaba a los judíos, ni le tenía una cólera, ni un rechazo como lo tenía Hitler. En un comienzo, cuando Hitler llega a poder, ya cuando es canciller en el año 33,
Hitler ni bien llega al poder, él quiere cerrar todos los negocios de los judíos y quiere quitarles la nacionalidad. Pero la gente en Alemania lo ve esto como que, oye, esto está siendo muy, muy extremo. Y Hitler se da cuenta que los alemanes no le van a seguir su juego. Así que deja a un lado esa idea de odio a los judíos y se encarga de otras cosas. Cuando ya Hitler pasan los años y ya se encarga de iniciar este conflicto que es la Segunda Guerra Mundial, recién ahí Hitler vuelve a su política antijudía. Es decir, que el pueblo alemán no veía con malos ojos a los judíos. Los nazis eran los que veían con malos ojos a los judíos. Ellos difundieron ese odio a los judíos. Ese odio no vino del pueblo alemán, sino vino de la cabeza de Hitler y de Goebbels. Después de la Segunda Guerra Mundial, la población alemana se dio cuenta que no le hacía nada bien a su país odiar a los judíos, ¿no? Y cambió de opinión, ¿no? Bueno, tampoco cambió de opinión porque en ningún momento pues apoyaban a Hitler en ese aspecto, ¿no? Aunque claro, perdón, estoy con la garganta un poco inflamada hace días. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, ya. Eh, o sea, el pueblo alemán estaba a favor de Hitler, sí, pero en muchos puntos. En otros no. En uno de los puntos que la gente no estaba tan a favor de Hitler en la cuestión judía. Luego ya se van a separar más los alemanes de los nazis por esto. Italia también estaba en el eje, ¿no? ¿Quién es su líder? Benito Mussolini, ¿no? El creador, el papá de estas ideas, ¿no? El creador del fascismo italiano, ¿no? El duque, le decían a Mussolini. El rey era Víctor Manuel, pero el rey no tenía nada que hacer ahí, era una figura pues pintada, ¿no? En Japón, el emperador Hirohito, él era el jefe máximo también del ejército de Japón. Japón, al desarrollarse mucho más rápido que sus vecinos asiáticos, porque tú sabes que Japón desde el siglo XIX ya desarrolló una revolución industrial, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando hablamos del era Meiji? O sea, como Japón se desarrolló mucho más rápido que sus vecinos en Asia, aprovechó esto para expandirse. Porque ahora vemos Asia como un sector un continente pues desarrollado, próspero, pero en época de los inicios del siglo XX, China era un país pobrísimo, pobre. Corea también. Filipinas ni qué decir. O sea, Asia era pobre. El único país que se desarrolló en Asia es Japón. Por eso que aprovechó esta ventaja tecnológica, política y económica para expandirse. Y con Hirohito pues llega a su máxima expansión, ¿no? Eh, a ver, un momentito, voy a ver esto. Ya está. Bueno, entonces como Hirohito pues tuvo él fue el propulsor, el, el que buscó esa expansión, ¿no? Eh, de Japón. Ahora, su primer ministro era pues Fumimaro Konoe. Este también no era tan importante como fue Goebbels para Hitler, pero fue una pieza clave para el expansionismo nipón. Ahora, la idea de los japoneses era expandirse por todo Asia, hasta las islas de Oceanía, es decir, que su idea era una idea continental, ¿no? Del otro lado, los aliados, los que no tenían nada que ver con estas ideas, los que pregonaban la democracia, el liberalismo y también sus propios intereses, ¿no? A eso hay que decirlo, ¿no? Chicos, una verdad absoluta o una verdad casi absoluta, porque no hay verdades absolutas, pero una verdad que la pueden corroborar ustedes en la historia es que todas las guerras de la historia de la humanidad, me atrevo a decir, que siempre tienen un interés económico por debajo, y ese es el más importante casi siempre. Todas las guerras siempre se dan por intereses económicos, siempre. Desde la época cuando una tribu se peleaba con otra, se peleaban por los alimentos, por el territorio para cazar, o sea, desde esa época hasta ahora. Todos los seres humanos siempre tenemos conflictos llevados a cabo por los recursos y por la economía. Siempre, casi siempre. O sea, hasta en las guerras que son netamente religiosas, por debajo hay un motivo económico. Es así siempre.
Inglaterra y Francia defendían sus propias ideas, las de la democracia, del liberalismo y de capitalismo. Pero no es que defendían al mundo y a la democracia, y no es que tampoco ellos eran los héroes que luchaban contra los nazis, ¿no? O sea, ellos también tenían sus intereses. Inglaterra y Francia eran imperios coloniales. Inglaterra tampoco era ningún pan de Dios, como ya lo hemos visto antes, ¿cierto? ¿Te acuerdas qué hacía Inglaterra en otros países cuando era un imperio gigantesco? Claro, Inglaterra era eso en ese momento. Francia también era el segundo imperio más importante. O sea, ellos defendían lo suyo. Claro, tenían su justificación que era, vamos a defender la democracia y vamos a luchar contra los nazis, pero por debajo siempre hay un interés económico y eso es importante de decirlo. Luego se unió la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque Alemania se mete con ellos. Ya luego lo vamos a ver. Alemania, perdón, la Unión Soviética, ¿qué cosa defiende? ¿Qué cosa defendía el socialismo? ¿Sí? El socialismo. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa acá? No me digas que. A ver, se me acaba el tiempo, pero quiero ver esto de acá. No, estamos bien, listo. Ya. ¿Qué cosa es lo que defendía la Unión Soviética? Defendía el socialismo, ¿no? Y el comunismo. Hago un paréntesis. De repente te puede confundir un poco estos conceptos de socialismo y de comunismo, ¿no? ¿En qué se diferencian? Es básicamente lo mismo. El socialismo es como una fase previa. El comunismo es como el ideal. El comunismo es el fin. El comunismo es, ya está, es el sistema último. El socialismo es el medio para llegar a eso. ¿No? Te puedo decir que en la historia han existido muchos países socialistas. Cuba, la Unión Soviética, mm, China. Pero nunca existió en la historia un país comunista. El comunismo se quedó en los libros, se quedó en teoría. Ni siquiera la Unión Soviética en su mejor momento fue comunista. Porque el comunismo es una fase superior, es como una evolución del socialismo. Porque el comunismo ya elimina las clases sociales. Y en la Unión Soviética aún habían clases sociales. Entonces nunca existió el comunismo como lo conocemos, ¿no? Se quedó como idea. Lo que sí existió y lo que existe hasta ahora es eso, es el socialismo. Y eso es lo que lo defendían los soviéticos. Otro que se unió a Estados Unidos, el más importante de todos, ¿no? ¿Y quién era el presidente en esta época? Franklin Delano Roosevelt. Fallece al fin de la guerra y luego asume el poder Harry Truman. El jefe de Estado Mayor era otro hombre importante, George Marshall, que luego se encarga de la economía para tratar de reconstruir Europa después de la guerra. En un inicio, Alemania comienza la guerra. ¿Cómo inicia? ¿Cómo se inicia la Segunda Guerra Mundial? Alemania desconoce el Pacto de Versalles y busca recuperar territorios en Polonia. Así que en el año 1939 Alemania invade Polonia. Es ahí donde se inicia oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Bueno, así nos quedamos. La clase del día de hoy solamente hemos visto los antecedentes y las causas. En la próxima clase vamos a ver el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y la última, ya veremos lo que es el final. ¿Sí? Hasta acá nos quedamos, hasta cuando Alemania pisa Polonia y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Bueno, chicos, así nos vamos a quedar el día de hoy. Quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Uy. Bueno, entonces nos vemos, chicos, la próxima semana. Espero que les haya servido de... Dime. ¿Alguna pregunta? Ah, ya. Ya, listo. Entonces, me despido, chicos. Nos vemos el día lunes para Estudiar el Perú. Cuídense bastante. Conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego.